Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches a todos. Gracias por estar una vez más en nuestra sesión. Quiero comenzar la clase con un tema como un poquitín más administrativo, ¿sale? Y es referente a la página del IADMI, ¿ok? Eh, Tenía pendiente subir algunas de las sesiones, entonces nada más para que sepas que todas las sesiones que tuvimos en los días pasados ya están cargadas. Entonces, y aquí abajo tienes las diapositivas. Entonces, también, si recuerdas, hicimos un pequeño archivito de Excel, entonces igual te lo subí, nada más para que revises y si necesitas consultar algo, pues tengas otra vez ya todo en orden, ¿no? Te repito, ya está todo actualizado al día de hoy. Sí, hoy vamos a generar un nuevo archivo y pues bueno, este archivo lo estaré subiendo a la brevedad para no atrasarme contigo. Ahora bien, también Katia me hizo favor de hacerme notar que estaba pendiente subir una parte del caso de detective financiero. Sí, entonces estuve analizando y puse la clase 18 que era de cervezas. En la clase 17 había empezado a revisarlo con el primer industria que es cuidado de la salud, ¿cierto? Entonces, lo que seguía era la de computadoras, libros y música, pero resulta que computadoras y libros y música no lo había subido. En algún punto se me quedó como tras archivado este video, pero ya lo encontré, entonces ya lo subí, lo puse como 18.5 porque propiamente está entre la clase 18 y esta clase 19 que les subí. ¿Sale? Entonces, pues eran como anuncios más administrativos que otra cosa, ¿vale? Te pido que le des una ojeada a los videos para que si tienes alguna duda, pues la podamos revisar, atender y demás. ¿Ok? Entonces, lo último con lo que estuvimos trabajando fue, no, perdón. Estuvimos trabajando un poco acerca de diferentes conceptos importantes de bonos, ¿sí? Como lo son, por ejemplo, los riesgos de tasas de interés, eh, la manera en la que la duración incide en qué tanto riesgo hay o no respecto a el impacto que tiene la tasa de interés para que cambie el precio de un bono. Ajá. Hablamos, por ejemplo, de cómo encontrar o cómo resolver el problema de tasa de interés para los bonos y cómo hacerlo más rápidamente utilizando una calculadora financiera. Vimos algunas características generales de los bonos, ¿sale? Pero entendidas ya desde un bono más corporativo y entendiendo lo que significa esto para una empresa, ¿ok? Y platicamos algunas clases de bonos importantes, ¿no? Como los bonos gubernamentales, bonos cupón cero y bonos de tasa flotante, ¿ok? Ah, después, la última sesión, hablamos de particularidades respecto a las tasas perdón, las calificaciones que puede llegar a tener un bono y cómo estas inciden en la tasa de rendimiento al vencimiento con la que yo voy a evaluar los diferentes bonos. ¿Correcto? Ahora, lo que voy a hacer es hablar un poquito más acerca de tasas de interés. ¿Ok? Tasas de interés. Entonces, tú a estas alturas, ya seguramente en tu clase de teoría del interés o de bases financieras, trabajaste con el concepto de interés. Y una de las cosas que debiste haber analizado es una explicación acerca de por qué es justo que el interés sea cobrado.
quiero para esto, voy a cambiar un poquito la vista de lo que están checando ahora. Y quiero hacer un cambio. Ok. Muy bien, espero que me estén viendo. Creo que sí. Voy a apagar la pantalla. Y según yo, ahorita lo que están viendo es mi bello rostro, ¿cierto? Pueden verlo o lo que se ve es la pantalla de finanzas corporativas. Perfecto. Entonces, te platico un poco acerca de esto, ¿vale? Resulta que por mucho tiempo eh, había todo un tabú acerca de por qué era justo o no cobrar intereses, ¿sí? Entonces, fíjate cómo inclusive esta es una cuestión, pues, más o menos cultural. ¿Por qué? Cuando nosotros platicamos y hablamos acerca de una persona que se dedica a prestar dinero, normalmente, y si hoy le preguntáramos, por ejemplo, a nuestros abuelos, a nuestros papás, tendrían palabras muy precisas para describir a este tipo de individuos, ¿sí? Por ejemplo, te hablarían de los famosos agiotistas, por decirlos de alguna manera, ¿cierto? Ah, estas personas normalmente lo que se dedican es a prestarle dinero a la gente que lo necesita. A cambio de ello, cobran una garantía de que tú le vas a pagar, ¿cierto? Te piden una garantía, perdón. Y luego te cobran una determinada tasa de interés, que muchas veces tenemos como esta connotación negativa y la gente podría pensar, ah, es que es una tasa de interés muy abusiva y es muy alta y demás. Probablemente, pero quiero que notemos algo, más allá de hablar de si son tasas justas o no, o si son elevadas o no, quiero que notemos un poco la connotación que la gente tiene respecto de este tipo de personas. Normalmente les llaman agiotistas o usureros, lo cual es muy interesante porque justamente el concepto de usura es algo que surge a partir de un concepto religioso. Entonces, te explico. Fíjate, por ejemplo, si tú eres cristiano, católico, recordarás pasajes de la Biblia que hablan, por ejemplo, de Jesús presentándose en el templo y corriendo a la gente de los que estaban ahí en las afueras haciendo intercambio de monedas. No sé si te acuerdes que estaban existiendo en la zona de Grecia-Roma. ¿Y qué pasaba? Era una zona donde había dominio de el César. Y entonces, cuando tú presentabas tributo como judío, no podías hacerlo con el dinero que era de el César, ¿no? De hecho, de ahí viene una frase que dice, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces había gente que estaba en las afueras del templo y se dedicaba a cobrarte dinero del César y entregarte dinero judío, ¿ok? Para que tú pudieras pagar tu tributo dentro del templo. Entonces, había mucha gente que se dedicaba a hacer negocio con ello y cuando llegó Jesús al templo, corrió a toda esa persona diciendo que eran unos usureros y que no debían de poder lucrar con lo que era de Dios, con lo que era de su Padre. Entonces, fíjate cómo este concepto lo tenemos tatuado debido justamente a nuestras raíces culturales, religiosas, que en muchos aspectos nos han impuesto. Esto, por ejemplo, es con los judíos y cristianos. Por ejemplo, hay otras religiones en donde incluso está estrictamente prohibido el hacer cualquier clase de beneficio con el dinero, porque justamente eso es lo que significa la palabra usura. Usura significa la obtención de beneficios a partir del dinero, ¿ok? Normalmente se le agrega el hecho de que estos beneficios sean desmedidos, o sea, que sean altos, que sean grandes comparado con alguna otra eh, posibilidad que pueda llegar a tener la gente al respecto. Entonces, te repito, pensemos en ese concepto que aprendemos del catolicismo y pensemos en otras religiones. Por ejemplo, el Islam tiene explícitamente prohibido para todas las personas que lo practican
el cobro de cualquier clase de compensación por el prestarle dinero a alguna persona. Es decir, si yo te otorgo alguna cantidad de dinero y yo musulmán, tengo estrictamente prohibido el cobrarte cualquier concepto de intereses. Es decir, si yo te presto 1,000 pesos, cuando sea que tú me los pagues, me debes de devolver 1,000 pesos. ¿Sí? Entonces, inclusive hoy en día esto es una realidad y si tú te metes a revisar las diferentes alternativas y las diferentes ofertas que hay en mercados donde hay más influencia de personas con religión musulmana, te darás cuenta como algunos bancos, instituciones financieras ofrecen cuentas que se llaman islámicas. Las cuentas islámicas no cobran ni pagan ninguna clase de compensación de interés. Entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a la Torah está prohibido cualquier clase de cobro de intereses entre, entre hermanos, entre personas del mismo nivel, ¿no? Entonces yo no te lo puedo cobrar a ti, tú no me lo puedes pagar a mí, porque si tú me lo pagas, tú también estás cometiendo un delito. Tú ni yo podemos hacer esto. ¿Sí me explico? Entonces, fíjate cómo, por ejemplo, sea cual sea la religión, ha influido muchísimo en que bueno, quizá hoy ya no, pero en que por mucho tiempo se tuviera una connotación muy negativa respecto al cobro de intereses. Esto fue hasta que a principios del siglo XX, o sea, 1900 algo, surgió un economista que se llamó John Maynard Keynes. Entonces, Keynes fue la primera persona que verdaderamente pudo dar como explicación de por qué era justo hacer algún cobro respecto a los intereses. ¿Por qué? Porque hasta antes de él, como que efectivamente los paradigmas dominantes tenían que ver, uno, con el hecho, con la parte religiosa, ¿sí? Y justamente la influencia negativa que ésta imponía en el tema del manejo del dinero y la obtención de ganancias a partir de ello. Entonces, Keynes fue la primera persona que postula por qué razones podría ser justo que la gente eh, cobrara recursos. Entonces, vamos a ver ahora un poquito de estas razones y vamos a escribirlas por acá. ¿Sale? Una primera justificación de lo que decía Keynes era, bueno, es justo que se cobre una cierta tasa de interés. ¿Por qué? Porque gracias a que yo te entrego dinero, o más bien pongámoslo con esa perspectiva, cuando yo te presto dinero, estoy sacrificando la posibilidad de que yo lo use por un determinado tiempo. Y entonces, como estoy sacrificando esta posibilidad, eh, yo, si lo necesito utilizar, no lo podré usar. ¿Te das cuenta? Entonces, yo estoy postergando mi posibilidad de usar el dinero para que tú la puedas utilizar de inmediato. Entonces, en este concepto vamos a decir como el postergar un consumo como una primer razón por la cual es justo pagar interés. Y velo desde esta perspectiva. Yo te puedo decir, te puedo hacer una propuesta, ¿sí? Imagínate que hoy te invito a tomar una cerveza, ¿sale? O que en general hoy te voy a invitar a tomar, ¿sale? Entonces, si yo te doy a elegir, si tú quieres ir a tomar hoy, entonces lo que te voy a invitar es una cerveza, ¿sale? Una cerveza de únicamente de un cuartito, o sea, una cerveza pequeña, ¿sale? Entonces, para que entendamos esta idea de postergar el consumo, yo quiero preguntarte, ¿qué prefieres? ¿Que te invite esa cerveza el día de hoy o que te la invite el fin de semana? Ahora, no es necesario que me respondas, aunque sería lindo ver como las respuestas que cada quien está pensando. Aunque yo lo que creo es que la gran mayoría de ustedes debería estar pensando, o lo racional sería, pues consumirla hoy, ¿sí? No tiene caso que yo me espere hasta el viernes si la pudiera consumir el día de hoy. ¿Sí lo notas? Entonces, ¿por qué estarías dispuesto a cambiar tu consumo y a sacrificar el consumir el día de hoy para consumir hasta el fin de semana?
Bueno, la razón puede ser porque en el fin de semana haya una cantidad mayor, ¿sí? Mira, quizá la cerveza está llena de connotación y estigmas y lo que quieras, pero pongámoslo así. Te voy a dar 100 pesos. ¿Qué prefieres? ¿Que te los dé ahorita o que te los dé el viernes? Estoy ahora sí más seguro de que les queda claro de que prefieren que se los dé el día de hoy. ¿Ok? Ahora, ¿cuál va a ser lo que te va a permitir postergar tu consumo? Que yo te dé una alternativa mayor. ¿Sí? Entonces, Memo por ahí me da una sugerencia, sale. ¿Qué prefieres? ¿Que yo el día de hoy te invite una cerveza o que el viernes tú y yo nos tomemos un trago de whisky, un Blue Label? Entonces, ante esa situación, ya existe una verdadera interrogante para ti, en donde puedes decir, híjole, pues si yo me espero y no consumo en este momento, voy a tener algo mayor. Entonces, la razón por la cual yo estaría dispuesto a postergar mi consumo es para que en lugar de consumir lo que puedo consumir hoy, pueda tener el día de mañana un consumo superior. ¿Sí? Y te lo cambio otra vez a temas de dinero. Es como decirte, ¿qué prefieres? ¿Que te dé 100 pesos hoy o que te dé 500 pesos el viernes? Para algunos de ustedes, pues a lo mejor prefieran los 100 pesos hoy porque con ellos se pueden ir a cenar y a lo mejor eh, el miércoles les depositan sus papás y entonces ya con eso se la viven el resto de la semana, ¿no? Pero habrá otros que a lo mejor digan, ah, pues yo no necesito cenar hoy, me puedo esperar y mejor pues prefiero una cantidad mayor en el futuro. Ambas cosas son válidas. El punto es, la única razón por la que yo podría esperar postergar el consumo es justamente porque esperaré tener un consumo mayor en el futuro. ¿Correcto? Ahora, otra razón es porque gracias a que yo te presto una cierta cantidad de dinero, tú podrás realizar alguna actividad económica productiva. ¿Sí? Te presto dinero para que pongas un restaurante o te presto dinero para que compres una máquina y te pongas a producir algo o te presto dinero para que empieces tu negocio. ¿Ok? Entonces, gracias al dinero que yo te estoy dando, tú vas a ser capaz de generar beneficios. Es justo que como uno de los factores productivos es justamente el dinero, yo sea partícipe de los beneficios que esto genera. Porque gracias a ese dinero tú fuiste capaz de poder realizar esa actividad productiva. No digo que sea lo único que genera el beneficio, pero sí es que gracias a ese dinero tú pudiste iniciar tu actividad económica. ¿Ok? Entonces, participar de los beneficios es una razón por la cual también es justo una compensación. Otra razón, por ejemplo, es la pérdida de poder adquisitivo. Y es que lo normal en una economía es que exista inflación. Te explico un poco. Imagínate, por ejemplo, cuando eras niño y tú tenías una cierta cantidad de dinero que era suficiente para pagar tus necesidades. O sea, si tú tomabas en cuenta con lo que comías a la hora de salir cuando eras niño, pues a lo mejor con el equivalente a 50 pesos del día de hoy, pues ya hubieras quedado satisfecho. ¿Sí? Pero ahora, imagínate, por ejemplo, que yo te dijera con cuánto dinero cuando sales a comer quedas satisfecho. Y muy probablemente los mismos 50 pesos no van a alcanzar para satisfacerte de la misma manera. Tú sales y te compras tus tacos y entonces ahora comes más tacos y ahora gastas más. Entonces, ¿qué ocurre? Tu consumo ya es mayor. Entonces, lo que costaba satisfacer tu hambre era más barato que lo que te cuesta hoy satisfacer tu hambre. ¿Sí? Entonces, esto no necesariamente significa que tú estés en una peor situación económica que antes. Simple y sencillamente creciste y te desarrollaste. Entonces, algo similar le ocurre a los países. ¿Sí? Lo natural es esperar que haya cierto efecto de inflación en una economía. ¿Por qué?
Porque si hay inflación, por ejemplo, los precios suben. Y si los precios suben, ah, las empresas reciben más dinero. Y si las empresas reciben más dinero, le pueden pagar más dinero a sus trabajadores. Y si los trabajadores ganan más dinero, pueden consumir más y ese consumo adicional le entrega dinero a las empresas que les puede permitir subir sueldos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate cómo esa maquinita hace que poco a poco haya una mayor y mayor y mayor y mayor apreciación del dinero que están recibiendo las personas. ¿Sale? Y entonces al final el consumo sigue siendo el mismo, pero nominalmente pues el dinero que se ocupa es mayor. ¿Sale? Y quiere decir que estamos siendo productivos como sociedad. Ahora, imagínate, por ejemplo, lo contrario, la deflación. Cuando los precios bajan, las empresas reciben menos dinero. Y entonces le pueden pagar menos a sus empleados. Como le pagan menos a los empleados, entonces, pues los empleados pueden gastar menos. Y como gastan menos, las empresas pueden pagarle menos a los empleados y entonces es una de dos, o les reducen el sueldo o los despiden. ¿Sí? Entonces, si los despiden o les reducen el sueldo, pueden consumir menos y entonces las empresas siguen recibiendo menos y fíjate cómo eso se vuelve un círculo vicioso espantoso. Por eso, lo razonable para una economía es que se experimente cierta inflación. Ojo, una inflación pequeña y controlada, ¿sí? De tal forma que los incrementos salariales la vayan alcanzando a la par. ¿Correcto? Ahora bien, entonces, reconociendo que lo normal es que haya inflación, el interés es una compensación justamente por el hecho de que el dinero que yo te entrego cuando te presto es más valioso por lo general que el dinero que tú me vas a pagar cuando me lo devuelvas en el futuro. Entonces, justamente, la inflación hace necesaria que haya una cantidad adicional que compense justamente ese nivel de consumo. Otra razón es, por ejemplo, a manera de renta. Entender el dinero como un bien. Fíjate, el dinero que yo te presto es un bien que yo tengo y que tú no. Es un bien que por el momento yo no voy a utilizar y que probablemente tú sí lo puedes utilizar. Entonces, para que tú utilices mi bien, yo te voy a cobrar una renta por él. Es como, por ejemplo, una casa. Yo tengo una casa que no ocupo y que tú sí necesitas. Entonces, lo que voy a hacer es, te presto mi casa y a cambio te pido que me pagues una cierta cantidad de dinero. ¿Sí? Lo mismo funciona con el dinero en sí mismo. El interés es justamente la renta que se cobra por prestarte mi activo, que en este caso es dinero también. ¿Sale? Pero se ve el dinero desde dos perspectivas, como un activo y también se ve como la renta que pago por ese activo. ¿Ok? Eh, hay otra razón que postula Keynes que decía la escasez. ¿Sí? La escasez. Entonces, la escasez de lo que se trata es pensar la apreciación que tenemos, escasez, perdón aquí. ¿Sí? Es respecto a la apreciación que tenemos tú y yo respecto al dinero. Si tú me pides dinero prestado es porque no lo tienes y porque yo sí lo tengo. Entonces, para mí el dinero es abundante porque yo sí lo tengo, para ti el dinero es escaso porque tú no lo tienes. Entonces, el dinero que yo percibo es más barato que el dinero que percibes tú. Ajá. ¿Por qué? Porque yo sí lo tengo y porque tú no lo tienes. Entonces,
Cuando yo te entrego dinero que es barato. Cuando tú me lo entregas de vuelta, me entregas dinero que es caro, porque es desde lo que tú percibes. Esta idea es un poco compleja, pero al final ese es el significado. Como yo lo que tengo lo veo menos valioso que lo que no tengo, entonces cuando le pido dinero prestado a alguien, el dinero que yo percibo es más valioso que el que percibe la otra persona, porque la otra persona sí lo tiene y para él es abundante, por lo tanto vale poco, y yo no lo tengo, por lo tanto para mí es escaso y por ende vale mucho. ¿Sí? Otra razón por la que se determina un pago de interés de acuerdo a Keynes es por el riesgo. Y es que resulta que si yo te presto dinero, me abro la posibilidad de que tú no me lo vayas a pagar. Entonces, si no me lo pagas, probablemente yo vea cero de ese dinero de vuelta. ¿Correcto? Entonces, tengo un escenario en donde yo veo menos dinero del que originalmente te di. Si yo voy a aceptar esa posibilidad, si yo voy a aceptar la posibilidad de tener menos dinero de lo que originalmente tenía, lo justo sería que yo también tuviera una posibilidad de prever, de percibir más dinero del que yo originalmente tenía. ¿Sí? Otra vez, si me voy a abrir a la posibilidad de experimentar un retorno de dinero menor al que originalmente tenía, pues la compensación debería de ser que también exista un escenario en donde yo tenga más del dinero que originalmente tenía. Y entonces justamente esa compensación es el riesgo. Ajá, el interés que me compensa el riesgo. ¿Sí? Y entonces, si es más probable o si es mucho más posible que el dinero no regrese a mí, para que yo acepte soltarlo, significaría que entonces también tendría que haber una posibilidad de que gane mucho, mucho más. ¿Correcto? Entonces, estas son algunas de las razones principales por las que Keynes explicaba que era justo cobrar intereses. ¿Ok? Ahora bien, poniendo un poco de dimensión en las cosas, vamos a determinar de estos elementos cuáles son los conceptos más representativos de las compensaciones de interés. ¿Sale? O sea, cuáles van a ser las razones principales por las que es justo que se me compense el interés que más bien se me compense a través de interés el hecho de que yo realice un préstamo o una inversión. ¿Sale? Entonces, principalmente vamos a hablar como por la postergación, vamos a hablar de la pérdida de poder adquisitivo y vamos a hablar de el riesgo. ¿Sale? Entonces, lo primero que me va a compensar una tasa de interés es este tiempo de postergar el consumo. Entonces, vamos a referirnos a este como el tiempo. Entre más tiempo significa una mayor compensación que debería de recibir. ¿Ok? Por invertir por más tiempo, yo debería de recibir mayor interés. Segundo, la pérdida de poder adquisitivo. Este le vamos a llamar inflación. Y entonces, entre mayor sea la inflación, justamente yo esperaría una mayor compensación de interés. ¿Sí? Si experimento una mayor inflación, debería de experimentar una mayor tasa de interés. Y por último, el riesgo, que ese sí, pues es tal cual riesgo, ¿ok? En donde lo que veo compensado es justamente el hecho de que no se me pague de vuelta el dinero que yo estoy prestando, ¿ok? Ahora, primero analicemos un poquito qué es lo que pasa respecto al tiempo con las tasas de interés. Y hablemos de esto, que es la estructura temporal de la tasa de interés. Ahora, conectando esta idea con los bonos que hemos estado platicando,
Aquí imaginemos que yo tengo una serie de bonos cupón cero, es decir, bonos que no van a pagar cupones, solamente es la diferencia entre el precio y el valor de redención. ¿Ok? Entonces, veamos el efecto del plazo con la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un plazo de 1, 2, 3, 4, 5 años, y así consecutivamente, yo lo que esperaría es que las tasas de interés fueran secuencialmente mayores. Es decir, al año, por ejemplo, en un plazo de un año, yo esperaría, no sé, vamos a poner un número 4%. Pero si invierto dos, yo esperaría más del 4% en cada uno, porque hay una mayor, hay una, yo requeriré un mayor sacrificio por postergar mi consumo. Entonces, como mi sacrificio es mayor, esperaría que mi compensación sea mayor. Es decir, me cuesta más trabajo esperarme 2 años que esperarme uno. Por lo tanto, yo esperaría que no me compenses igual, o sea, que no me des 4 el primer año y 4 el segundo, sino que me des una cuestión mayor. ¿Sale? Entonces, supongamos que la compensación es del 4.5% en cada año. ¿Sí? Luego, en el tercero, a lo mejor es 4.75. En el cuarto, 4.90. En el quinto, 5.00. Y así me voy conforme pasa el tiempo. De tal forma que yo podría ver algo de esta naturaleza. ¿Sí? Si lo viera gráficamente, yo tendría aquí abajo el tiempo al vencimiento. ¿Sí? El plazo que estoy mencionando por aquí. Y aquí arriba la tasa de interés en el eje vertical. Entonces, muy probablemente la experiencia que yo note es algo más o menos así. Tengo un punto de partida que no necesariamente es el cero. De hecho, en esencia no va a ser el cero. Ahorita te explico por qué. Y lo que yo esperaría es que conforme el tiempo va aumentando, mi compensación lo haga también. ¿Ok? Entonces, en un primer nivel, si te fijas, todo esto que tengo aquí es la parte que me paga de tasa de interés. ¿Correcto? Ahora, un primer nivel o una primer parte de toda esa área corresponde a la tasa real. Ahorita explicamos qué significa este concepto de tasa real. ¿Ok? Y una segunda parte va a corresponder a la inflación. ¿Ok? De tal forma que este último elemento de aquí arriba es justamente una compensación por el aumento en el riesgo. ¿Sale? Entonces, quiero que notes un poquito como esta cantidad es más o menos constante. ¿Sí? Aquí empieza pequeño y se supone que conforme pasa el tiempo yo esperaría que fuera mayor, del mismo modo que lo que esperaría que ocurra el riesgo. Entre más tiempo hay más riesgo en estos movimientos. ¿Sí? Entonces, opa, ahí borré lo que no quería. Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Tac, tac. ¿Ok? Esto de aquí, justamente esta gráfica que te estoy dibujando, es la estructura de tasas de interés. Te repito, la línea azul que te estoy remarcando es la diferente combinación que hay entre tiempo y tasa de interés. ¿Sale? Entonces, entre más largos sean los plazos, mayor es la compensación de tasa de interés, como lo que estaba viendo yo en esta tablita. ¿Correcto? Ahora, esto se da en condiciones normales de la economía, que te repito, una condición normal es que tenga una inflación que empiece en un determinado número y que empiece a crecer, pero que el crecimiento no sea desproporcional. Si lo notas, más o menos el tamaño que yo tengo aquí es muy similar al tamaño que tengo acá. Solamente el de aquí es el del lado derecho es un poquito más grande que el del lado izquierdo, pero no es desmedidamente más grande como lo veo con el riesgo. En el riesgo este tamaño es pequeño,
y del lado derecho es bastante más grande. ¿Ok? Entonces, eso significa inflación controlada. ¿Ok? Entonces, la estructura temporal de tasas de interés justamente funciona de esta manera si las cosas están bien. Voy a replicar aquí esa gráfica, solamente para que la podamos analizar. Entonces, tengo esta parte, que es la tasa real, ¿sí? Tengo un piquito que es más o menos así creciente, que es por la inflación, y un extra que es más, que es por el riesgo. Esta es otra vez, porcentaje de rendimiento y aquí tiempo. Estas son bajo condiciones normales de la economía. ¿Ok? Ahora bien, si las condiciones no son normales, podrías tú experimentar una curva que no necesariamente sea de este estilo. Por ejemplo, la tasa real puede ser que sí se mantenga constante, pero una condición anormal de la economía es que, por ejemplo, en este momento tenga inflación alta y que conforme pasa el tiempo se vaya bajando. ¿Para qué? Para que incluso cuando yo le agregue el elemento del riesgo, aquí voy a cambiar este dibujo, aquí, para que cuando yo le agregue el elemento del riesgo, podría inclusive estarse reduciendo esta línea. Ahora, nota cómo el riesgo de aquí hacia acá aumentó. ¿Sale? Esta es una curva invertida. Entonces, la curva de este lado me habla de condiciones normales en la economía, es decir, la tasa real que se espera ganar más o menos constante, la inflación ligeramente creciente y el riesgo creciente también. ¿Sí? Del lado derecho son condiciones atípicas en donde la inflación es decreciente. Eso normalmente no ocurre en una economía, pero no es tampoco tan extraño. Por ejemplo, países como Suecia o Japón experimentan constantemente deflación. Perdón, dije Suecia, era Suiza, es lo que te quería decir. ¿Ok? Entonces, esta curva justamente me está hablando de una situación atípica en la economía. Ahora, para concluir, quiero empezar a hablar de un efecto que se llama el efecto Fisher, que justamente me va a servir para explicar este concepto de tasa real que te mencionaba aquí. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Puede ser que yo el día de hoy tenga 100 pesos, ¿sí? Y que dentro de un año tenga 120, ¿ok? Entonces, el día de hoy, estos 100 pesos me alcanzan, por ejemplo, para mi entrada al cine más palomitas y refresco. Pasa un año y resulta que en un año tengo 120 pesos. O sea, estos 100 pesos te los presté y ya no los usé yo para ir al cine, ni comprar mis palomitas, ni comprar mi refresco. Pasa el tiempo y ahora tú me devuelves 120 pesos. Pero resulta que me alcanza para el cine, me alcanza para las palomitas, pero ya no me alcanzó para el refresco. Entonces, a pesar de que es más dinero, probablemente ya no me alcanza para lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Mi dinero de 100 a 120 aumentó un 20% de interés, pero mi poder adquisitivo no aumentó y es más,
mi poder adquisitivo se redujo. Porque ahora, aunque tengo más dinero, puedo comprar menos cosas. Entonces, lo que hace el efecto Fisher es justamente determinar que en este 20% hay una parte que se pierde por la inflación y la forma en la que cambia mi poder adquisitivo va a ser justamente la tasa real. ¿Sí? Vamos a entender entonces que tasa real es el incremento o reducción de mi poder adquisitivo. ¿Ok? Entonces, la próxima sesión vamos a abordar desde aquí, vamos a platicar un poco acerca de cómo es que esto se cuantifica, cómo se incluye la inflación en esta clase de cómo consideramos la inflación en los temas de las tasas de interés y precisamente hablaremos de la ecuación de Fisher. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, chicos. Muy bien. Ya que no, entonces por hoy vamos a parar por aquí. Te agradezco muchísimo tu atención y tu presencia en la sesión de este día. Y cualquier duda, ya sabes, como siempre, estoy a tus órdenes. Me puedes escribir, me puedes preguntar y con gusto trataré de atenderte a la brevedad. ¿Ok? Por hoy, eso sería todo. Les deseo una excelente noche a todos. Que descansen.